La quinta disciplina. Capítulo 1. Dadme una palanca y moveré al mundo. Desde muy temprana edad nos enseñan a analizar los problemas, a fragmentar el mundo. Al parecer, esto facilita las tareas complejas, pero sin saberlo, pagamos un precio enorme. Ya no vemos las consecuencias de nuestros actos, perdemos nuestra sensación intrínseca de conexión con una totalidad más vasta. Cuando intentamos ver la imagen general, tratamos de ensamblar nuevamente los fragmentos, enumerar y organizar todas las piezas. Pero como dice el físico David Bohm, esta tarea es fútil. Es como ensamblar los fragmentos de un espejo roto para ver un reflejo fiel. Al cabo de un tiempo, desistimos de tratar de ver la totalidad. Las herramientas e ideas presentadas en este libro están destinadas a destituir la ilusión de que el mundo está compuesto por fuerzas separadas y desconectadas. Cuando abandonamos esta ilusión, podemos construir organizaciones inteligentes, organizaciones donde la gente expande continuamente su actitud para crear los resultados que desea, donde se cultivan nuevos y expansivos patrones de pensamiento, donde la aspiración colectiva queda en libertad y donde la gente continuamente aprende a aprender en conjunto. Como decía recientemente la revista Fortune, olvidé mis viejas y trilladas ideas acerca del liderazgo. La empresa de mayor éxito de la década del 90 será algo llamado organización inteligente. Y Are de Geus, jefe de planeación de Royal Dutch Shell, ha declarado, la capacidad de aprender con mayor rapidez que los competidores quizás sea la única ventaja competitiva sostenible. Al crecer la interconexión en el mundo y la complejidad y el dinamismo en los negocios, el trabajo se vincula cada vez más con el aprendizaje. Ya no basta con tener una persona que aprenda para la organización, llámese Ford, Slogan o Watson. Ya no es posible otear el panorama y ordenar a los demás que sigan las órdenes del gran estratega. Las organizaciones que cobrarán relevancia. Las organizaciones inteligentes son posibles porque en el fondo todos somos aprendices. Nadie tiene que enseñar a un niño a aprender. En rigor, nadie tiene que enseñar nada a un niño. Los niños son intrínsecamente inquisitivos. Aprendices hábiles que aprenden a caminar, hablar y apañárselas por su cuenta. Las organizaciones inteligentes son posibles porque aprender no solo forma parte de nuestra naturaleza, sino que amamos aprender. En alguna ocasión, la mayoría hemos formado parte de un gran equipo, un grupo de personas que juntas funcionaban maravillosamente, se profesaban confianza, complementaban mutuamente sus virtudes y compensaban mutuamente sus flaquezas, que tenían metas comunes más amplias que las metas individuales, que producían resultados extraordinarios. He conocido a muchas personas que han experimentado esta profunda labor de equipo, en los deportes, en las artes dramáticas o en los negocios. Muchas han pasado gran parte de su vida procurando reencontrar esa experiencia. Lo que experimentaron fue una organización inteligente. El equipo no era magnífico desde un principio, sino que aprendió a generar resultados extraordinarios. Se podría argumentar que la comunidad internacional de negocios está aprendiendo a aprender en conjunto, transformándose en una comunidad abierta al aprendizaje. Aunque antaño muchas industrias estaban dominadas por un líder indiscutido, IBM, Kodak, Procter, Gamble, Xerox. Las industrias actuales, especialmente en manufacturación, cuentan con varias compañías excelentes. Las empresas americanas y europeas siguen el ejemplo de las japonesas a su vez siguen a las coreanas y europeas. Se producen notables mejoras en las empresas de Italia, Australia y Singapur y pronto difunden su influencia por todo el mundo. Además, hay otro movimiento, en cierto sentido más profundo, hacia las organizaciones inteligentes, como parte de la evolución de la sociedad industrial. La opulencia material de la mayoría ha desplazado gradualmente el enfoque del trabajo. La gente ha pasado lo que Daniel Jodorowsky llamaba una visión instrumental del trabajo, el trabajo como medio para un fin, a una visión más sagrada, donde la gente busca los beneficios intrínsecos del trabajo.
Nuestros abuelos trabajaban 6 días por semana para ganar lo que la mayoría de nosotros hemos ganado el martes por la tarde, dice Bill O'Brien, máximo ejecutivo de Hanover Insurance. El fermento de management continuará hasta que construyamos organizaciones que guarden mayor coherencia con aspiraciones humanas, que no se restrinjan al alimento, el refugio y la pertenencia a un grupo. Más aún, muchas personas que comparten estos valores hoy ocupan posiciones de liderazgo. Aunque todavía constituyen una minoría, hay cada vez más dirigentes porque consideran parte de una profunda evolución en la naturaleza del trabajo como institución social. ¿Por qué no podemos hacer buenas obras en el trabajo?, preguntaba recientemente Edward Simon, presidente de Herman Miller. La empresa es la única institución que tiene una oportunidad, a mi entender, de subsanar fundamentalmente las injusticias de este mundo. Pero primero debemos superar las barreras que nos impiden guiarnos por nuestra visión y ser capaces de aprender. Quizá la razón de mayor peso para construir organizaciones inteligentes es que solo ahora comenzamos a comprender las aptitudes de dichas organizaciones. Deben poseer, durante largo tiempo, los esfuerzos para construir organizaciones inteligentes fueron como avances a tientas, hasta que se llegaron a conocer las aptitudes, conocimientos y caminos para el desarrollo de tales organizaciones, lo que distinguirá fundamentalmente las organizaciones inteligentes de las tradicionales y autoritarias organizaciones de control. Será el dominio de ciertas disciplinas básicas. Por eso son vitales las disciplinas de la organización inteligente. En una fría y clara mañana de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, California del Norte, la frágil aeronave de Wilbur y Orville Wright demostró que era posible volar con máquinas de motor. Así se inventó el aeroplano. Pero pasaron más de 30 años hasta que la aviación comercial pudiera servir al público en general. Los ingenieros dicen que se ha inventado una nueva idea cuando se demuestra que funcionan en el laboratorio. La idea se transforma en innovación solo cuando se puede reproducir sin contratiempos, en gran escala y a costes prácticos. Si la idea tiene suficiente importancia, como en el caso del teléfono, el ordenador digital o el avión comercial, se denomina innovación básica y crea una industria nueva o transforma la industria existente. Según estos términos, las organizaciones inteligentes ya se han inventado, pero aún no se han innovado. En ingeniería, cuando una idea pasa de la invención a la innovación, confluyen diversas tecnologías de componentes. Estos componentes, nacidos de desarrollos aislados en diversas áreas de investigación, configuran gradualmente un conjunto de tecnologías que son fundamentales para el mutuo éxito mientras no se forme este conjunto. La idea, aunque posible en el laboratorio, no alcanza su potencial en la práctica. Los hermanos Wright demostraron que el vuelo de motor era posible, pero el DC-3 de McDonnell Douglas, introducido en 1935, inauguró la era del viaje aéreo comercial. El DC-3 fue el primer avión que se mantenía no solo aerodinámicamente, sino económicamente. En este ínterin de 30 años, había fracasado muchísimos experimentos con el vuelo comercial, como los primeros experimentos con las organizaciones inteligentes. Los primeros aviones no eran confiables ni tenían un costo efectivo en escala apropiada. El DC-3, por primera vez, eslabonó 5 tecnologías de componentes decisivas para formar un conjunto de éxito. Se trataba de la hélice de inclinación variable, el tren de aterrizaje retráctil, un tipo de estructuración ligera llamada monocoque, el motor radial enfriado por aire y los alerones. El DC-3 necesitaba las 5, 4 no eran suficientes. Un año antes se había introducido el Boeing 247, que incluía todo esto salvo los alerones. La falta de alerones volvía al Boeing inestable durante el despegue y el aterrizaje, y los ingenieros tuvieron que reducir el tamaño del motor. En la actualidad, 5 nuevas tecnologías de componentes convergen para innovar las organizaciones inteligentes, aunque se desarrollan
por separado. Cada cual resultará decisiva para el éxito de las demás, tal como ocurre con cualquier conjunto. Cada cual brinda una dimensión vital para la construcción de organizaciones con auténtica capacidad de aprendizaje, aptas para perfeccionar continuamente su habilidad para alcanzar sus mayores aspiraciones. Pensamiento sistémico. Se espesan las nubes, el cielo se oscurece, las hojas flamean y sabemos que lloverá. También sabemos que después de la tormenta el agua de desagüe caerá en los ríos y lagunas a kilómetros de distancia y que el cielo estará despejado para mañana. Todos estos acontecimientos están distanciados en el espacio y el tiempo, pero todos están conectados dentro del mismo patrón. Cada cual influye sobre el resto, y la influencia está habitualmente oculta. Solo se comprende el sistema de la tormenta al contemplar el todo, no cada elemento individual. Los negocios y otras empresas humanas también son sistemas, también están ligados por tramas invisibles de actos interrelacionados, que a menudo tardan años en exhibir plenamente sus defectos mutuos. Como nosotros mismos formamos parte de esa ubrime, es doblemente difícil ver todo el patrón del cambio. Por el contrario, solemos concentrarnos en fotos instantáneas, en partes aisladas del sistema, y nos preguntamos por qué nuestros problemas más profundos nunca se resuelven. El pensamiento sistémico es El pensamiento sistémico es un marco conceptual, un cuerpo de conocimientos y herramientas que se ha desarrollado en los últimos 50 años, para que los patrones totales resulten más claros y para ayudarnos a modificarlos. Aunque las herramientas son nuevas, suponen una visión del mundo extremadamente intuitiva. Experimentos realizados con niños demuestran que ellos aprenden rápidamente el pensamiento sistémico. Dominio personal. Dominio puede sugerir la dominación de personas o cosas, pero dominio también alude a un nivel muy especial de habilidad. Un maestro artesano domina la alfarería o el tejido, pero no ejerce dominación sobre estas actividades. La gente con alto nivel de dominio personal es capaz de alcanzar coherentemente los resultados que más le importan. Aborda la vida como un artista abordaría una obra de arte. Lo consigue consagrándose a un aprendizaje incesante. El dominio personal es la disciplina que permite aclarar y ahondar continuamente nuestra visión personal, concentrar las energías, desarrollar paciencia y ver la realidad objetivamente. En cuanto tal, es una piedra angular de la organización inteligente, su cimiento espiritual. El afán y la capacidad de aprender de una organización no pueden ser mayores que las de sus miembros. Las raíces de esta disciplina se nutren de tradiciones espirituales de Oriente y Occidente, así como de tradiciones seculares. Asombrosamente, sin embargo, pocas organizaciones alientan el crecimiento de sus integrantes. Esto genera un gran derroche de recursos. Las personas ingresan en los negocios como individuos brillantes, cultos y entusiastas, rebosantes de energía y deseos de introducir cambio, dice Bill O'Brien de Hanover Insurance. Cuando llegan a los 30 años, algunos se concentran solo en su propia promoción y los demás reservan su tiempo para hacer lo que les interesa en el fin de semana. Pierden el compromiso, el sentido de misión y el estímulo con que iniciaron su carrera. Aprovechamos muy poco de sus energías y casi nada de su espíritu. Muy pocos adultos se afanan por desarrollar rigurosamente su dominio personal. Cuando preguntamos a los adultos qué quieren de la vida, la mayoría habla primero de aquello que querrían quitarse de encima. Ojalá mi suegra se mudara a otra parte. Ojalá se me fuera esta molestia de espalda. La disciplina del dominio personal, en cambio, comienza por aclarar las cosas que de veras nos interesan, para poner nuestra vida al servicio de nuestras mayores aspiraciones. Aquí interesan ante todo las conexiones entre aprendizaje personal y aprendizaje organizacional,
los compromisos recíprocos entre individuo y organización, el espíritu especial de una empresa constituida por gentes capaces de aprender. Modelos mentales. Los modelos mentales son supuestos hondamente arraigados, generalizaciones e imágenes que influyen sobre nuestro modo de comprender el mundo y actuar. A menudo no tenemos conciencia de nuestros modelos mentales o los efectos que surten sobre nuestra conducta. Por ejemplo, notamos que una compañera de trabajo se viste con elegancia y nos decimos, ella es típica de un club campestre. Si vistiera con desaliño diríamos, no le importa lo que piensen los demás. Los modelos mentales de conducta empresarial también están profundamente arraigados. Muchas percepciones acerca de mercados nuevos o de prácticas organizacionales anticuadas no se llevan a la práctica porque entran en conflicto con poderosos y tácticos modelos mentales. Royal Dutch Shell, una de las primeras organizaciones grandes que comprendió las ventajas de acelerar el aprendizaje organizacional, llegó a reparar en la profunda influencia de los modelos mentales ocultos, sobre todo los compartidos por gran cantidad de personas. El extraordinario éxito administrativo de Shell durante los drásticos cambios en el impredecible mundo petrolero de los años 70 y 80 se debió en gran medida a que aprendió a relevar y desafiar los modelos mentales de los directivos. El retirado Aire de George, ex coordinador de planificación del grupo Shell, declara que la adaptación continua y el crecimiento es un ámbito cambiante, dependen del aprendizaje institucional, que es el proceso mediante el cual equipos de managers modifican modelos mentales compartidos acerca de su compañía, los mercados y sus competidores. Por esta razón, pensamos que la planificación es aprendizaje y la planificación empresarial es aprendizaje institucional. La disciplina de trabajar con modelos mentales empieza por volver el espejo hacia adentro, aprender a exhumar nuestras imágenes internas del mundo, para llevarlas a la superficie y someterlas a un riguroso escrutinio. También incluye la aptitud de entablar conversaciones abiertas, donde se equilibre la indagación con la persuasión, donde la gente manifieste sus pensamientos para exponerlos a la influencia de otros. Construcción de una visión compartida. Si una idea sobre el liderazgo ha inspirado a las organizaciones durante miles de años, es la capacidad para compartir una imagen del futuro que se procura crear. Cuesta concebir una organización que haya alcanzado cierta grandeza sin metas, valores y misiones que sean profundamente compartidos desde la organización. IBM tenía servicio, Polaroid tenía fotografía instantánea, Ford tenía transporte público para las masas, Apple tenía informática para las masas, aunque muy diferentes en especie y contenido. Estas organizaciones lograron unir a la gente en torno de una identidad y una aspiración común. Cuando hay una visión genuina, la gente no sobresale ni aprende porque se le ordene, sino porque lo desea. Pero muchos líderes tienen visiones personales que nunca se traducen en visiones compartidas y estimulantes. Con frecuencia, la visión compartida de una compañía gira en torno del carisma del líder o de una crisis que acicatea a todos temporariamente. Pero, dada la opción, la mayoría de la gente prefiere perseguir una meta elevada, no solo en tiempos de crisis, sino en todo momento. Lo que faltaba era una disciplina para traducir la visión individual en tiempos de crisis, sino en todo momento. La práctica de la visión compartida supone aptitudes para configurar visiones del futuro, compartidas que proporcionen un compromiso genuino antes que mero acatamiento. Al dominar esta disciplina, los líderes aprenden que es contraproducente tratar de imponer una visión, por sincera que sea. Aprendizaje en equipo. ¿Cómo puede un equipo de managers talentosos con un coeficiente intelectual de 120 tener un cociente intelectual colectivo de 63? La disciplina del aprendizaje en equipo aborda esta paradoja. Sabemos que los equipos pueden aprender,
en los deportes, en las artes dramáticas, en las ciencias y aún en los negocios. Hay sobresalientes ejemplos donde la inteligencia del equipo supera la inteligencia de sus integrantes y donde los equipos desarrollan aptitudes extraordinarias para la acción coordinada. Cuando los equipos aprenden de veras, no solo generan resultados extraordinarios, sino que sus integrantes crecen con mayor rapidez. La disciplina del aprendizaje en equipo comienza con el diálogo, la capacidad de los miembros del equipo para suspender los opuestos e ingresar en un auténtico pensamiento conjunto. Para los griegos, diálogos significaba el día libre flujo del significado a través del grupo, lo cual permitía al grupo descubrir percepciones que no se alcanzaban individualmente. Es interesante señalar que la práctica del diálogo se ha perseverado con muchas culturas primitivas, tales como las del indio norteamericano, pero se ha perdido totalmente en la sociedad moderna. Hoy se están redescubriendo los principios y la práctica del diálogo, y se procura integrarlos a un contexto contemporáneo. La disciplina del diálogo también implica aprender a reconocer los patrones de interacción que erosionan el aprendizaje en un equipo. Los patrones de defensa a menudo están profundamente enraizados en el funcionamiento de un equipo. Si no se los detecta, atentan contra el aprendizaje. Si se los detecta y se los hacen flotar creativamente, pueden acelerar el aprendizaje. El aprendizaje en equipo es vital porque la unidad fundamental del aprendizaje en las organizaciones modernas no es el individuo, sino el equipo. Aquí es donde la llanta muerde el camino. Si los equipos no aprenden, la organización no puede aprender. Si la organización inteligente fuera una innovación en ingeniería, como el aeroplano o el ordenador personal, los componentes se denominarían tecnologías. Para una innovación en conducta humana es preciso ver cómo los componentes como disciplinas. Por disciplina no aludo a un orden impuesto o a un medio de castigo, sino a un corpus teórico y técnico que se debe estudiar y dominar para llevarlo a la práctica. Una disciplina es una senda de desarrollo para adquirir ciertas aptitudes o competencias, al igual que en cualquier disciplina, desde la ejecución del piano hasta la ingeniería eléctrica. Algunas personas tienen un don innato, pero con la práctica cualquiera puede desarrollar un grado de habilidad. La práctica de una habilidad supone un compromiso constante con el aprendizaje. Nunca se llega, uno se pasa la vida dominando disciplinas. Nunca se puede decir somos una organización inteligente, así como nadie puede decir soy una persona culta. Cuanto más aprendemos, más comprendemos nuestra ignorancia. Una empresa no puede ser excelente, en el sentido de haber alcanzado una excelencia permanente. Siempre está practicando las disciplinas del aprendizaje al borde de ser mejor o peor. No es novedad que las organizaciones se puedan beneficiar merced a las disciplinas. A fin de cuentas, las disciplinas de administración, tales como la contabilidad, existen desde hace tiempo. Pero las 5 disciplinas del aprendizaje difieren de las disciplinas más tradicionales de la administración por ser personales. Cada cual se relaciona con nuestro modo de pensar, con lo que queremos y con nuestra manera de interactuar y aprender mutuamente. En este sentido, se parece más a las disciplinas artísticas que a las disciplinas administrativas tradicionales. Más aún, aunque la contabilidad es buena para contar el puntaje, nunca hemos abordado las tareas más sutiles de organizaciones, de realzar su aptitud para la innovación y creatividad, de modelar la estrategia y diseñar políticas y estructuras mediante la asimilación de nuevas disciplinas. Por ello, las grandes organizaciones son a menudo fugaces. Disfrutan de un momento bajo, el sol, y luego se repliegan en silencio hacia las filas de los mediocres. Practicar una disciplina es diferente a emular un modelo. A menudo las innovaciones en la administración se describen haciendo referencia a las mejores prácticas de las llamadas empresas líderes. Aunque estas descripciones son interesantes, causan más daños que beneficios y generan una copia fragmentaria y el afán de alcanzar a los demás. No creo que las grandes organizaciones se construyan mediante el intento de emular a otras, así como la grandeza individual no se logra tratando de copiar a otra gran persona.
Cuando las 5 tecnologías convergieron para crear el DS-3, nació la industria de las líneas aéreas comerciales. Pero el DS-3 no fue el final del proceso, sino el precursor de una nueva industria. Análogamente, cuando las 5 disciplinas que componen el aprendizaje hayan confluido, no crearán la organización inteligente, sino una nueva oleada de experimentos y progreso. La quinta disciplina. Es vital que las 5 disciplinas se desarrollen como un conjunto. Esto representará un desafío porque es mucho más difícil integrar herramientas nuevas que aplicarlas por separado. Pero los beneficios son inmensos. Por eso, el pensamiento sistémico es la quinta disciplina. Es la disciplina que integra las demás disciplinas, fusionándolas en un cuerpo coherente de teoría y práctica. Les impide ser recursos separados o una última moda, sin una orientación sistémica. No hay motivación para examinar cómo se interrelacionan las disciplinas. Al enfatizar cada una de las demás disciplinas, el pensamiento sistémico nos recuerda continuamente que el todo puede superar la suma de las partes. Por ejemplo, la visión sin pensamiento sistémico termina por pintar seductoras imágenes del futuro sin conocimiento profundo de las fuerzas que se deben dominar para llegar allá. Esta es una de las razones por las cuales muchas firmas que en los últimos años se han entusiasmado con las visiones descubren que éstas no bastan para modificar la suerte de una empresa. Sin pensamiento sistémico, la semilla de la visión cae en un terreno árido. Si predomina el pensamiento sistémico, no se satisface la primera condición para el cultivo de una visión: la creencia genuina de que en un futuro podremos concretar nuestra visión. Aunque declamemos que podemos alcanzar nuestra visión táctica de la realidad actual como un conjunto de condiciones creadas por los demás nos traiciona. Pero el pensamiento sistémico también requiere las disciplinas concernientes a la visión compartida, los modelos mentales, el aprendizaje en equipo y el dominio personal para realizar su potencial. La construcción de una visión compartida alienta un compromiso a largo plazo. Los modelos mentales enfatizan la apertura necesaria para desnudar las limitaciones de nuestra manera actual de ver el mundo. El aprendizaje en equipo desarrolla las aptitudes de grupos de personas para buscar una figura más amplia que trascienda las perspectivas individuales. Y el dominio personal alienta la motivación personal para aprender continuamente cómo nuestros actos afectan el mundo, sin dominio de sí mismas. Las personas se afincan tanto en un marco mental reactivo que resultan profundamente amenazadas por la percepción sistémica. Por último, el pensamiento sistémico permite comprender el aspecto más sutil de la organización inteligente, la nueva percepción que se tiene de sí mismo y del mundo. En el corazón de una organización inteligente hay un cambio de perspectiva. En vez de considerarnos separados del mundo, nos consideramos conectados con el mundo. En vez de considerar que un factor externo causa nuestros problemas, vemos que nuestros actos crean problemas que experimentamos. Una organización inteligente es un ámbito donde la gente descubre continuamente cómo crea su realidad y cómo puede modificarla. Como dijo Arquímedes, dadme una palanca y moveré al mundo. Un cambio de enfoque. Cuando preguntamos a la gente qué se siente al formar parte de un gran equipo, nos llama la atención el peso que se atribuye a esa experiencia. Las personas se sienten parte de algo mayor que sí mismas. Tienen la sensación de estar conectadas, de ser generativas. Para muchas personas, la experiencia de formar parte de grandes equipos sobresale como un periodo singular y plenamente vivido. Algunas pasan el resto de sus vidas buscando maneras de recobrar ese espíritu. En la cultura occidental, la palabra más precisa para describir lo que sucede en una organización inteligente, una organización que aprende, es un vocablo que no ha gozado una gran difusión en los últimos 100 años. Es una palabra que empleamos desde hace 10 años en nuestra tarea con organizaciones. Aunque siempre aconsejamos no usarla abusivamente en público, la palabra es metanoia.
se puede traducir por desplazamiento mental o cambio de enfoque, tránsito de una perspectiva a la otra. Tiene una rica historia. Para los griegos significaba un desplazamiento o cambio fundamental, más literalmente trascendencia. En la tradición cristiana temprana, cobró el sentido específico de despertar la intuición compartida y conocimiento directo de lo más elevado de Dios. Era quizás el término clave de los cristianos primitivos como Juan Bautista. En el corpus católico, la palabra metanoia se tradujo eventualmente como arrepentimiento. Captar el significado de metanoia es captar el significado lo más profundo de aprendizaje, pues el aprendizaje también supone un decisivo desplazamiento o tránsito mental. El problema de hablar de organizaciones que aprenden es que aprendizaje ha perdido su significado central en el uso de organizaciones que aprenden. Es natural, pues el uso cotidiano de aprendizaje ha pasado a ser sinónimo de la información distraída de consistir el verdadero aprendizaje. Sería descabellado decir, ayer leí un gran libro sobre ciclismo, ahora he aprendido cómo es. El verdadero aprendizaje llega al corazón de lo que significa ser humano. A través del aprendizaje percibimos nuevamente al mundo y nuestra relación con él. A través de él, dentro de cada uno de nosotros, hay un hambre profunda por esta clase de aprendizaje. Como dice Bill O'Brien de Hanover Source, para los seres humanos es tan fundamental como el impulso sexual. Este es, pues, el significado básico de organización inteligente, una organización que aprende y continuamente expande su capacidad para crear su futuro. Para dicha organización no basta con sobrevivir. El aprendizaje para la supervivencia, lo que a menudo se llama aprendizaje adaptativo, es importante y generativo. Un aprendizaje que aumenta nuestra capacidad creativa. Audaces pioneros señalan el camino, pero gran parte de este territorio aún permanece inexplorado. Espero que este libro contribuya a acelerar la exploración. Capítulo 2. ¿Su organización tiene problemas de aprendizaje? Pocas empresas grandes alcanzan la mitad de la longevidad de una persona. En 1983, una encuesta de Royal Dutch Shell reveló que un tercio de las firmas que figuraban entre las 500 de Fortune habían desaparecido. Shell estima que la longevidad promedio de las mayores empresas industriales es inferior a los 40 años, aproximadamente la mitad de la vida de un ser humano. Hay un 50% de probabilidades de que los lectores de este libro presencien la desaparición de su empresa durante su carrera laboral. En la mayoría de las compañías que fracasan, las pruebas de que la compañía está en un atolladero abundan de antemano. Sin embargo, nadie presta atención a estas señales, aunque los directivos sepan que existen. La organización como totalidad no puede reconocer amenazas inminentes, comprender las implicaciones de dichas amenazas o presentar otras opciones. Quizá, bajo las leyes de la supervivencia del más apto, la muerte continua de empresas sea saludable para la sociedad, aunque resulte doloroso para los empleados y propietarios. Es simplemente un modo de remover el suelo económico, de redestituir los recursos de la producción hacia nuevas compañías y nuevas culturas. Pero ¿qué sucede cuando la elevada tasa de mortalidad empresarial constituye un síntoma de problemas más hondos que afligen a todas las compañías? No solo a las que parecen. ¿Qué sucede si las compañías de mayor éxito tienen poca capacidad de aprendizaje y sobreviven, pero jamás desarrollan su potencial? ¿Qué sucede si, a la luz de lo que podían ser estas organizaciones, la excelencia es solo mediocridad? No es accidental que la mayoría de las organizaciones aprendan mal. El modo en el que están diseñadas y administradas, el modo en el que definen las tareas de la gente y sobre todo el modo en el que nos han enseñado a pensar e interactuar, crean problemas fundamentales de aprendizaje. Estos problemas inciden a pesar de los esfuerzos de personas brillantes y dedicadas.
A menudo, cuanto más se esfuerzan para resolverlos, peores son los resultados. ¿Hay algún aprendizaje a pesar de estas ineptitudes? Pues éstas impregnan todas las organizaciones en cierta medida. Los problemas de aprendizaje son trágicos en los niños, sobre todo cuando no se detectan. Son igualmente trágicos en las organizaciones, donde suelen pasar inadvertidos. El primer paso para remediarlos consiste en comenzar a identificar las 7 barreras del aprendizaje. Número 1. Yo soy mi puesto. Nos enseñan a ser leales a nuestra tarea, al extremo de que las confundimos con nuestra identidad. Cuando una gran acería norteamericana comenzó a cerrar plantas a principios de los años 80, ofreció reeducar a los obreros restantes para que buscaran nuevos empleos, pero la recaudación de echó raíces. Los obreros pasaron a ser desempleados o a realizar tareas independientes. Los psicólogos intentaron averiguar por qué y notaron que los obreros sufrían agudas crisis de identidad. Preguntaban, ¿cómo podían hacer otra cosa? Yo soy tornero. Cuando les preguntan cómo se ganan la vida, las personas describen las tareas que realizan todos los días, no el propósito de la empresa de la cual forman parte. La mayoría se ven dentro de un sistema sobre el cual no ejercen ninguna influencia. Hacen su trabajo, cumplen con un horario y tratan de apañárselas ante esas fuerzas que están fuera de su control. En consecuencia, ven sus responsabilidades como limitadas por el puesto que ocupan. Recientemente, los managers de una compañía automotriz de Detroit me contaron que habían desmantelado un coche japonés para comprender por qué los japoneses podían alcanzar extraordinaria precisión y confiabilidad a un costo más bajo en cierto proceso de ensamblaje. Hallaron el mismo tipo de precisión y confiabilidad estándar usado 3 veces en el bloque de cilindros. En cada ocasión unían un tipo distinto de componente. En el coche americano, el mismo ensamblaje requería 3 pernos diferentes que requerían 3 llaves diferentes y 3 inventarios de pernos, con cual el ensamblaje resultaba más lento y más costoso. ¿Por qué los americanos usaban 3 pernos? Porque la organización de diseño de Detroit tenía 3 grupos de ingenieros, cada cual responsable de su propio componente. El japonés tenía un solo diseñador, responsable del montaje de todo motor y tal vez de mucho más. La ironía es que cada uno de los 3 grupos de ingenieros norteamericanos consideraban que su trabajo era bueno porque su perno y su ensamblaje funcionaban a la perfección. Cuando las personas de una organización se concentran únicamente en su puesto, no sienten mayor responsabilidad por los resultados que se generan cuando interactúan todas las partes. Más aún, cuando los resultados son decepcionantes, resulta difícil saber por qué. Solo se puede suponer que alguien cometió una falla. 2. El enemigo externo. Un amigo me contó una vez la historia de un muchacho a quien entrenaba en béisbol y que tras perder 3 pelotas en el campo derecho arrojó el guante y se fue al refugio mascullando. Nadie puede manotear una pelota en este maldito campo. Todos tenemos la propensión a culpar a un factor o una persona externa cuando las cosas salen mal. Algunas organizaciones elevan esta propensión a un mandamiento. Siempre hallarás un agente externo a quien culpar. El departamento de marketing culpa a manufacturación. Seguimos perdiendo ventas porque nuestra calidad no es competitiva. Manufacturación culpa a ingeniería. Ingeniería culpa a marketing. Si tan solo dejaran de estropear nuestros diseños y nos permitieran diseñar los productos de que somos capaces, seríamos un líder en la industria. El síndrome del enemigo externo es un subproducto de yo soy mi puesto y de los modos asistémicos de encarar el mundo que ello alienta. Cuando nos concentramos solo en nuestra posición, no vemos que nuestros actos la trasciendan. Cuando esos actos tienen consecuencias que nos perjudican, incurrimos en el error de pensar que estos nuevos problemas tienen un origen extraño, como la persona perseguida por su propia sombra. No podemos deshacernos de ellos. El síndrome del enemigo externo
no consiste solo en echar culpas dentro de la organización. Durante sus primeros años en actividad, la autora triunfal People Express Airlines redujo los precios, impulsó la comercialización y compró Frontier Airlines, en un frenético intento de combatir la presunta causa de su deterioro, competidores cada vez más agresivos. Sin embargo, ninguna de estas medidas detuvo las crecientes pérdidas de la compañía ni corrijo su problema central, la calidad del servicio, que había decaído tanto que los precios bajos constituían el único atractivo para los clientes. Para muchas compañías americanas, el enemigo está integrado por la competencia japonesa, los sindicatos, las regulaciones gubernamentales o clientes que las traicionaron, comprando otros productos. La historia del enemigo externo, sin embargo, es siempre parcial. El afuera y el adentro suelen formar parte de un mismo sistema. Este problema de aprendizaje vuelve casi imposible detectar la influencia que podemos ejercer sobre cuestiones internas que superar la frontera entre nosotros y lo externo. 3. La ilusión de hacerse cargo. Está de moda ser proactivo. Los managers a menudo proclaman la necesidad de hacerse cargo para afrontar problemas dificultosos. Esto suele significar que debemos enfrentar estos problemas, no esperar a que alguien más haga algo. Resolver los problemas antes de que estalle una crisis. La actitud proactiva se ve a menudo como un antídoto contra la actitud reactiva, la de esperar a que una situación se salga de madre antes de tomar medidas. Pero emprender una acción agresiva contra un enemigo externo es de veras un sinónimo de ser proactivo. Hace poco, el equipo administrativo de una importante compañía de seguros con la cual trabajábamos sintió la picación del bicho proactivo. El jefe del equipo, un talentoso vicepresidente de reclamos, estaba por dar un discurso proclamando que la compañía ya no se dejaría manipular por los abogados cuando se presentara un litigio. La empresa organizaría su propio equipo legal para resolver más casos mediante juicio por veredicto, en vez de zanjarlos fuera de los tribunales. Nosotros y algunos miembros del equipo comenzamos a analizar sistemáticamente los probables efectos de la idea, la cantidad probable de casos que se podían ganar en los tribunales, la cantidad probable de casos perdidos, los costos mensuales directos y los gastos fijos al margen de quien ganara o perdiera, y el tiempo que los casos podrían permanecer en litigio. El resultado era un incremento de costos totales, porque, dada la calidad de la investigación realizada, inicialmente en la mayoría de los reclamos, la empresa no podía ganar suficientes casos como para compensar los gastos de litigios prolongados. El presidente tiró el discurso a la basura. A menudo, la proactividad es reactividad disfrazada. Si nos volvemos más agresivos para luchar contra el enemigo externo, estamos reaccionando, no importa cómo lo llamemos. La verdadera proactividad surge de ver cómo intensificamos nuestros propios problemas. Es un producto de nuestro modo de pensar, no de nuestro estado emocional. 4. La fijación en los hechos. Dos niños enzarzan en una riña y preocupados por separarlos. Lucía dice, le pegué porque me quitó la pelota. Tomás dice, le quité la pelota porque ella no me presta su aeroplano. Lucía dice, él no puede jugar con mi aeroplano porque le rompió la hélice. Como sabios adultos que somos, decimos, venga niños, tratar de llevaros bien. Pero somos tan distintos cuando se trata de explicar nuestros propios enredos. Estamos condicionados para ver la vida como una serie de hechos y creemos que para cada hecho hay una causa obvia. La preocupación por los hechos domina las deliberaciones empresariales, las ventas del mes pasado, los nuevos recortes de presupuesto, las ganancias del trimestre anterior, quién fue ascendido o descendido, el nuevo producto de nuestros competidores, la demora que se anunció para nuestro nuevo producto y demás. Los medios informativos refuerzan el énfasis en los acontecimientos inmediatos. Si algo ocurrió hace 2 días, deja de ser noticia. El énfasis en los hechos desemboca en explicaciones fácticas.
En promedio, Dow Jones bajó ayer 16 puntos, anuncia el periódico, porque ayer se anunciaron bajas ganancias para el cuarto trimestre. Esas explicaciones pueden ser ciertas en alguna medida, pero nos impiden ver los patrones más amplios que subyacen en los hechos y comprenden las causas de estos patrones. Nuestra fijación en los hechos forma parte de nuestro programa evolutivo, en el diseño de un cavernícola destinado a la supervivencia. La aptitud para contemplar el cosmos no podía ser un criterio primordial. Lo importante es la aptitud para ver el tigre diente de sable por encima del hombro izquierdo y reaccionar con rapidez. La ironía es que hoy las primordiales amenazas para nuestra supervivencia, tanto de nuestras organizaciones como de nuestras sociedades, no vienen de hechos repentinos, sino de procesos lentos y graduables. La carrera armenista, el deterioro ecológico, la erosión del sistema de educación pública de una sociedad, el capital físico cada vez más obsoleto, el deterioro de la calidad de diseños o productos, son productos lentos y graduales. El aprendizaje generativo no se puede sostener en una organización si el pensamiento de la gente está dominado por hechos inmediatos. Si nos concentramos en los hechos, a lo sumo podemos decir un hecho antes de que ocurra para tener una reacción óptima, pero no podemos aprender a crear. 5. La parábola de la rana hervida. La mala adaptación a amenazas crecientes para la supervivencia aparece con tanta frecuencia en los estudios sistémicos de los fracasos empresariales que ha dado nacimiento a la parábola de la rana hervida. Si ponemos una rana en una olla de agua hirviente, inmediatamente intenta salir, pero si ponemos la rana en agua a la temperatura ambiente y no la asustamos, se queda tranquila. Cuando la temperatura se eleva de 21 a 26 grados centígrados, la rana no hace nada e incluso parece pasarlo bien. A medida que la temperatura aumenta, la rana está cada vez más aturdida y finalmente no está en condiciones de salir de la olla. Aunque nada se lo impide, la rana se queda ahí y hierve. ¿Por qué? Porque su aparato interno para detectar amenazas a la supervivencia está preparado para cambios repentinos en el medio ambiente, no para cambios lentos y graduales. Algo similar sucedió con la industria automotriz norteamericana. En los años 60 dominaba la producción de América del Norte. Eso comenzó a cambiar muy gradualmente. Los tres grandes de Detroit no venían a Japón como una amenaza en 1962, cuando la presencia japonesa en el mercado de los Estados Unidos era inferior al 4%, ni en 1967, cuando era inferior al 10%, ni en 1974, cuando era inferior al 15%. Cuando los tres grandes empezaron a examinar críticamente sus prácticas y supuestos a principios de los años 80, la participación japonesa en el mercado de los Estados Unidos se había elevado al 21.3%. En 1989, la participación japonesa llegaba al 30% y la industria automotriz americana solo daba cuenta al 60% de los automóviles vendidos en los Estados Unidos. Aún no sabemos si esta rana tendrá fuerzas para salir del agua caliente. Para aprender a ver procesos lentos y graduales tenemos que aminorar nuestro ritmo frenético y prestar atención no solo a lo evidente, sino a lo sutil. Si nos sentamos a mirar los charcos dejados por la marea, no vemos mucho al principio, pero si nos detenemos a observar, al cabo de 10 minutos, el charco cobra vida. Ese mundo de bellas criaturas está siempre ahí, pero se mueve tan despacio que al principio no lo vemos. El problema es que nuestra mente está tan sintonizada en nuestra secuencia que no podemos ver nada. A 78, solo a 33, no eludiremos el destino de la rana, a menos que emprendamos a minorar nuestro ritmo frenético y ver esos procesos graduales que a menudo plantean para todos los 6. mayores. La ilusión de que se aprende con la experiencia. La experiencia directa constituye un potente medio de aprendizaje. Aprendemos a comer, a gatear, a caminar y a comunicarnos mediante ensayo y error.
Realizamos un acto y vemos las consecuencias de este acto. Luego realizamos un acto nuevo y diferente. Pero ¿qué ocurre cuando ya no vemos las consecuencias de nuestros actos? ¿Qué sucede si las consecuencias primarias de nuestros actos están en el futuro distante o en una parte distante del sistema más amplio del cual podemos operar? Cada uno de nosotros posee un horizonte de aprendizaje, una anchura de visión en el tiempo y el espacio, dentro del cual evaluamos nuestra eficacia. Cuando nuestros actos tienen consecuencias que trascienden el horizonte de aprendizaje, se vuelve imposible aprender de la experiencia directa. He aquí un fundamental dilema de aprendizaje que afrontan las organizaciones. Se aprende mejor de la experiencia, pero nunca experimentamos directamente las consecuencias de muchas de nuestras decisiones más importantes. Las decisiones más críticas de las organizaciones tienen consecuencias en todo el sistema y se extienden durante años o décadas. Las decisiones de investigación y desarrollo tienen consecuencias de primer orden en marketing y manufacturación. La inversión en nuevas instalaciones fabriles y procesos influye en la calidad y la distribución durante una década o más. La promoción de las personas atinadas modela el clima estratégico y organizacional durante años. Se trata de decisiones donde hay escaso margen para el aprendizaje por ensayo y error. Los ciclos son muy difíciles de ver y por tanto es difícil aprender de ellos. Si duran más de un año o dos, el autor Rappengrafum Jr., especialista en pensamiento sistémico, señala que la mayoría de la gente tiene memoria corta. Cuando hay un exceso temporario de trabajadores en determinado campo, todos hablan de ese exceso y se obstaculiza el acceso de los jóvenes. Al cabo de unos años, esto crea una escasez, sobran puestos y se apremia a los jóvenes a ocuparlos, lo cual era un exceso. Obviamente, el mejor momento para empezar a prepararse para un empleo es cuando la gente ha hablado durante años de un exceso y hay pocos ingresos. De ese modo, uno termina su educación justo cuando comienza la escasez. Tradicionalmente, las organizaciones intentan superar las dificultades de afrontar el enorme impacto de ciertas decisiones dividiéndose en componentes. Influyen jerarquías funcionales que permitan intervenir con mayor facilidad. Pero las divisiones funcionales se transforman en feudos. Lo que antes era una cómoda división del trabajo se transforma en una serie de chimeneas que impiden el contacto entre las funciones. Resultado, el análisis de los problemas más importantes de una compañía. Los problemas complejos que trascienden de los límites funcionales se convierten en un ejercicio peligroso o inexistente. 7. El mito del equipo administrativo. Para batallar contra estos dilemas y problemas se yergue el equipo administrativo, un grupo escogido por managers energéticos y experimentados que representan las diversas funciones pericias de la organización. Se supone que en conjunto discernirán los complejos problemas multifuncionales que son cruciales para la organización. Pero ¿por qué hemos de confiar en estos equipos podrán superar estos problemas de aprendizaje? Con frecuencia, los equipos empresariales suelen pasar el tiempo luchando en defensa de su territorio, evitando todo aquello que pueda dejarlos mal parados, y fingiendo que todos respaldan la estrategia colectiva del equipo, para mantener la apariencia de un equipo cohesivo. Para perseverar esta imagen, procurar callar sus desacuerdos. Personas que tienen grandes reservas evitan manifestarlas públicamente. Y las decisiones conjuntas son agudas, componeadas que reflejan lo que es aceptable para todos, o bien el predominio de una persona sobre el grupo. Si hay desavenencias, habitualmente se expresan mediante acusaciones que polarizan las opiniones y no logran relevar las diferencias de supuestos y experiencias de un modo enriquecedor para todo el equipo. La mayoría de los equipos administrativos ceden bajo presión, escribe Chris Awrys, el profesor de Harvard y estudioso del aprendizaje en los equipos administrativos. El equipo debe funcionar muy bien con problemas rutinarios, pero cuando enfrentan problemas complejos que pueden ser embarazosos o amenazadores, el espíritu del equipo se va al traste.
Argyris argumenta que la mayoría de los managers consideran la indignación colectiva como una amenaza inherente. Nuestra educación no nos capacita para admitir que no conocemos la respuesta, y la mayoría de las empresas refuerzan esa lección al recompensar a las personas que saben defender sus puntos de vista, pero no indagar los problemas complejos. Ante la incertidumbre y la ignorancia, aprendemos a protegernos del dolor de manifestarlas. Este proceso se bloquea contra nuestra compensación de aquello que nos amenaza. La consecuencia es lo que Agris denomina incompetencia calificada, equipos llenos de gente increíblemente apta para cerrarse al aprendizaje. Capítulo 3. Prisioneros del sistema o prisioneros de nuestro propio pensamiento. Para ver los problemas de aprendizaje en acción, comencemos con un experimento de laboratorio, un microcosmos del funcionamiento de las organizaciones reales, donde veremos con mayor claridad los efectos de las consecuencias de nuestras decisiones. Por esta razón, a menudo invitamos a la gente a participar en una simulación llamada El juego de la cerveza, desarrollada en los años 60 en la Escuela de Administración Sloan de México. Como es una réplica de laboratorio en un ámbito real y no en la misma, podemos aislar los problemas y sus causas con mayor nitidez que en las organizaciones reales. Esto revela que los problemas se originan en modos básicos de pensamiento e interacción, más que en peculiaridades de la estructura y en políticas de las organizaciones. El juego de la cerveza nos sumerge en un tipo de organización que rara vez se nota, pero que está muy difundido. Un sistema de producción y distribución como los que producen y embarcan bienes comerciales y de consumo en todos los países industrializados. En este caso, en su sistema de producción y distribución de una marca de cerveza. Los jugadores de cada posición están en absoluta libertad para tomar cualquier decisión que consideren prudente. La única meta es administrar su puesto de tal modo de maximizar las ganancias. Como ocurre en muchos juegos, el desarrollo de una sesión se puede narrar en forma de historia. Hay tres personajes principales: el minorista, un mayorista y el director de marketing de una fábrica de cerveza. La historia se cuenta desde el punto de vista de cada uno de los jugadores, omitiendo al distribuidor. El minorista. Imagine que usted es un minorista. Tal vez usted sea el manager de una luminosa tienda que funciona de las 24 horas en una intersección suburbana. O tal vez usted posea un viejo almacén en una calle de las casas victorianas, o en una tienda de bebidas en una autopista remota. No importa el aspecto del local, ni qué otras cosas vende usted. La cerveza es la piedra angular de sus negocios. No solo usted gana dinero con ella, sino que atrae clientes para que compren, quizá maíz tostado y papas fritas. Usted trabaja con una docena de marcas de cervezas y lleva una cuenta aproximada de las cajas que guarda en la trastienda, donde usted guarda el stock. Una vez por semana, un camionero llega a la entrada trasera de la tienda. Usted le entrega un formulario donde ha asentado el pedido de esa semana. ¿Cuántas cajas de cada marca desea? El camionero, después de terminar sus rondas, entrega el pedido al mayorista de cerveza, quien procesa, ordena los pedidos y despacha el pedido a la tienda. A causa de todo este procesamiento, usted está habituado a una demora de 4 semanas por cada pedido. En otras palabras, la cerveza se llega unas 4 semanas después de que usted la pidió. Usted y el mayorista nunca hablan directamente. Se comunican solo mediante estos tildes en un papel. Tal vez usted nunca lo conoció personalmente, solo conoce al camionero. Y por una buena razón, usted tiene cientos de productos en la tienda. Docenas de mayoristas se los envían. Por su parte, el mayorista de cerveza envía varios pedidos a cientos de tiendas en varias ciudades. Entre el diluvio de clientes y el manejo de pedidos, ¿quién tiene tiempo para pláticas? Este número es lo único que ambos necesitan comunicarse. Una de las marcas de mayor venta se llama Cerveza de los Enamorados. Usted sabe que es producida por una pequeñita pero eficiente fábrica de cerveza que se encuentra a 500 kilómetros de la tienda. No es una marca súper popular, la fábrica ni siquiera hace publicidad,
pero cada semana, con la regularidad de un periódico, 4 cajas de cervezas de los enamorados salen de los estantes. Los clientes son jóvenes, la mayoría rondan entre los 20 años y son inconstantes. Pero cada uno que pasa a consumir Miller o Bootswirth, hay otro que lo reemplaza. Para cerciorarse de que siempre tiene suficiente cerveza de los enamorados, usted trata de mantener siempre 12 cajas en el depósito. Esto significa que debe pedir 4 cajas cada lunes cuando llega el camión. Una semana tras otra, usted da por sentado ese camión de 4 cajas. Está inextricablemente asociada con el desempeño de esta cerveza. Ni siquiera piensa cuando hace el pedido. Automáticamente entona la letanía. Ah, sí, cervezas de los enamorados, 4 cajas. Semana 2. Imprevistamente, una semana de octubre, llamémosla semana 2, las ventas de la cerveza se duplican. Saltan de 4 a 8 cajas. Usted lo toma con tranquilidad, pues tiene 8 cajas de más en la trastienda. No sabe por qué se han vendido tantas repentinamente. Tal vez alguien celebra con una fiesta, pero para reemplazar esas cajas adicionales, usted eleva el pedido a 8. Eso devolverá el inventario a la normalidad. Semana 3. Extrañamente, usted también vende 8 cajas de cerveza de los enamorados la semana siguiente, y ni siquiera hay vacaciones de primavera. De cuando en cuando, en esos breves respiros entre ventas, usted se pregunta por qué. No hay ninguna campaña publicitaria para esa cerveza. Usted habría recibido algún folleto por correo, a menos que el folleto se haya perdido o usted lo haya tirado por accidente. O quizá haya otra razón. Pero entra un cliente y usted deja de pensar en ello. Cuando llega el camionero, usted todavía no piensa mucho en la cerveza de los enamorados, pero mira la hoja y ve que esta vez le trajeron solo 4 cajas. Solo le quedan 4 cajas en el stock, lo cual significa, a menos que haya una merma en las ventas, que esta semana se agostará su existencia de la cerveza a los enamorados. La prudencia impone un pedido de por lo menos 8 cajas para mantener a la par las ventas. Para mayor seguridad, usted pide 12, así podrá reconstruir su inventario. Semana 4. El martes, usted encuentra tiempo para charlar con un par de clientes jóvenes. Resulta ser que hace un mes salió un nuevo video musical de un popular canal de televisión por cable. El grupo que grabó el video, los Iconoclasts, cierra la canción con la línea «Toma un sorbo de cerveza de los enamorados y corrió hacia el sol». Usted no sabe por qué usaron esa línea, pero si existiera un nuevo convenio de comercialización, el mayorista le habría informado. Piensa en llamar al mayorista, pero llega una entrega de patatas fritas y usted se olvida de la cerveza de los enamorados. Cuando llega la siguiente entrega de cerveza, vienen solo 5 cajas. Ahora usted está preocupado porque le queda una sola caja en el stock. Las existencias están casi agotadas, y gracias a ese video, la demanda podría aumentar aún más. Usted sabe que ha pedido algunas cajas más, pero no sabe exactamente cuántas. Por las dudas, pide 16 más. La única caja se vende el lunes por la mañana. Por suerte, usted recibe un embarque de 7 cajas más. Pero hacia el fin de semana las ha vendido todas, quedándole el inventario en 0. Usted mira abatido el anaquel vacío. Por las dudas, pedirá 16 más. No quiere adquirir la reputación de que no dispone de las cervezas populares. Semana 6. Los clientes empiezan a llegar a principios de semana buscando la cerveza de los enamorados. 2 de ellos son bastante leales y deciden esperar. Avísenos en cuanto llegue y vendremos a comprarla. Usted consiga los nombres y números de telefónicos. Prometieron comprar una caja cada uno. En el próximo embarque llegan solo 6 cajas. Usted llama a los 2 clientes fieles. Ellos pasan a comprar lo que han reservado y el resto de la cerveza se agota antes del fin de semana. De nuevo, 2 clientes le dan el nombre y piden que los llame en cuanto llegue el próximo envío. Usted se pregunta, ¿cuántas más habría vendido si no hubiera tenido los anaqueles vacíos en el fin de semana? Parece que arrasaron con esa cerveza, pues ninguna de las tiendas de la zona tiene. Esta cerveza es algo serio, y su popularidad crece constantemente. Tras 2 días de mirar el anaquel desvanciado y vacío, se siente obligado a pedir 16 cajas más. Siente la tentación de pedir más,
pero se contiene porque sabe que pronto llegarán los pedidos grandes. ¿Pero cuándo? Semana 7. El camión de reparto trae solo 5 cajas esta semana, lo cual significa que usted enfrentará otra semana de anaqueles vacíos. En cuanto usted efectúa los pedidos, la cerveza de los enamorados se agota de nuevo, esta vez a los 2 días. Esta semana, asombrosamente, 5 clientes le dejan el teléfono. Usted pide 16 cajas más y reza para que los pedidos grandes empiecen a llegar, y piensa en todas las ventas de patatas fritas que ha perdido. Semana 8. A estas alturas, usted vigila la cerveza de los enamorados más que ningún otro producto. Está pendiente de ella y cada vez que un cliente entra a comprar 6 latas de esa discreta cerveza, usted repara en ello. Todo el mundo parece hablar de esa cerveza. Usted espera ansiosamente que el camionero le traiga esas 16 cajas. Pero le trae solo 5. ¿Cómo solo 5?, preguntó usted. Vaya, no sé nada de eso, dice el camionero. Supongo que el pedido está demorado. Se las traeré dentro de un par de semanas. ¿Un par de semanas? Cuando usted llame a los clientes de su lista, se quedará sin cervezas antes de vender una sola caja nueva. Se quedará sin una botella de la cerveza de los enamorados durante toda la semana. ¿Qué significará esto para su reputación? Presenta un pedido de 24 cajas más, el doble de lo que pensaba pedir. Se pregunta qué está haciendo ese mayorista. ¿Acaso ignora que ahí tiene un mercado famélico? ¿En qué demonios está pensando? El mayorista. Siendo usted manager de una empresa mayorista de distribución, la cerveza lo es todo. Pasa los días ante un escritorio de acero de un pequeño depósito atiborrado de cervezas de todas las marcas. Miller, Budweiser, Coors, Rolling Rock, algunas importadas y, por cierto, cervezas regionales como la cerveza de los enamorados. La región a la que usted sirve incluyendo una ciudad grande, varias ciudades satélites, una red de suburbios y algunas zonas rurales apartadas. Usted no es el único mayorista de cerveza, pero goza de una sólida reputación. Para varias marcas pequeñas, entre ellas la cerveza de los enamorados, usted es el único distribuidor de la zona. Usted se comunica con la fábrica mediante el mismo método que usan los minoristas para comunicarse con usted. Garrapatea números en un formulario que usted entrega al camionero todas las semanas. 4 semanas después llega la cerveza correspondiente a ese pedido. En vez de pedir por caja, sin embargo, usted pide por gruesa. Cada gruesa alcanza para llenar una camioneta. Cuando un minorista pide 4 cajas de cerveza de los enamorados, semana tras semana, usted pide 4 gruesas de la fábrica, semana tras semana. Eso basta para mantener una acumulación de 12 gruesas en el inventario en todo momento. En la semana 8, usted está tan frustrado y furioso como sus minoristas. Cerveza de los enamorados siempre una marca regular y confiable, pero hace unas semanas, en la semana 4, esos pedidos empezaron a subir abruptamente. La semana siguiente los pedidos minoristas subieron aún más. En la semana 8, la mayoría de las tiendas pedían el triple o el cuádruple de lo que pedían regularmente. Al principio, usted había cumplido con esos pedidos adicionales valiéndose de la mercancía del depósito, y usted había sido previsor. Notando que existía una tendencia, había elevado la cantidad de cerveza de los enamorados que pedía en la fábrica. En la semana 6, después de ver un artículo sobre el video de Rock and Beer News, elevó aún más los pedidos, hasta el extremo de 20 gruesas por semana. Eso representaba el quíntuplo del pedido normal, pero usted lo necesitaba. La popularidad se estaba duplicando, triplicando y aún cuadruplicando. A juzgar por la demanda en las tiendas, en la semana 6, usted despachó toda la cerveza de que disponía y entró en el infierno de la espera. Cada semana usted despachaba lo que podía y enviaba a las tiendas equivalentes de pagarles para cubrir el resto. Algunas de las tiendas más grandes llamaron y usted les ofreció tratamiento preferencial, pero ya no disponía de cerveza de los enamorados en el inventario. Al menos sabía que faltaban solo un par de semanas para que empezara a llegar la cerveza extra. En la semana 8, cuando usted llamó a la fábrica para preguntar si había alguna manera de acelerar las entregas, quedó consternado al descubrir que solo habían empezado a acelerar la producción 2 semanas antes. Apenas se enteraban del incremento de la demanda. ¿Cómo podrían ser tan lentos? Ahora es la semana 9. Usted recibe pedidos por 20 gruesas de cerveza de los enamorados por semana y aún no las tiene.
A fines de semana anterior, usted había registrado pedidos por otras 29 gruesas. Las semanas son tan frecuentes que la fábrica instaló un contestador automático para dar una explicación sobre la cerveza de los enamorados. Pero usted confía en que esta semana lleguen al fin las 20 gruesas que pidió hace un mes. Sin embargo, solo llegan 6 gruesas. Al parecer la fábrica está atrasada en las entregas y ahora solo empieza a embarcar los pedidos grandes. Usted llama a las tiendas más grandes y asegura que la cerveza pedida llegará dentro de poco tiempo. La semana 10 es exasperante. La cerveza adicional que usted esperaba, por lo menos 20 gruesas, no llega. La fábrica no pudo acelerar tanto la producción, o eso parece. Solo envía 8 gruesas. Es posible comunicarse con la fábrica por teléfono, pues todos están trabajando en planta. Las tiendas, entre tanto, venden la cerveza a más no poder. Usted recibe pedidos sin precedentes. Esta semana son 26 gruesas. O quizá piden tanto porque no reciben ninguna cerveza. De un modo u otro, usted debe mantener el ritmo. ¿Qué ocurriría si no reciben ninguna cerveza y acuden a los competidores? Usted pide 40 gruesas a la fábrica. En la semana 11, usted siente la tentación de tomar almuerzos larguísimos en el bar que está a la vuelta de la esquina del depósito. Llegan solo 12 gruesas de cerveza de los enamorados. Aún no se puede comunicar con la gente de la fábrica y tiene más de 100 pedidos para cubrir. 67 gruesas a la espera y otras 28 gruesas a las tiendas que piden esta semana. Algunos costos de estos pedidos vencen y usted no se anima a expresarle sus temores al contador. Tiene que conseguir esa cerveza. Pide a la fábrica otras 40 gruesas. A la semana 12, es obvio que esta nueva demanda de cerveza a los enamorados es un cambio mucho mayor del esperado. Usted suspira con resignación, pensando cuánto dinero podría ganar si tuviera el stock necesario. ¿Cómo pudo la fábrica hacerle esto? ¿Por qué la demanda subió tan pronto? ¿Cómo podrá usted mantener el ritmo? Solo sabe que no lo pillarán de nuevo en esta situación. Pide 60 gruesas más. Durante las 4 semanas siguientes, la demanda continúa superando la oferta. En la semana 13, usted no atina a cumplir con todos los pedidos demorados. Finalmente, usted empieza a recibir embarques más grandes de la fábrica. En las semanas 14 y 15, al mismo tiempo, los pedidos de las tiendas bajan un poco. Tal vez hayan pedido de más en las semanas anteriores. A estas alturas, todo lo que ayuda a reducir los pedidos en espera es un alivio. Ahora, en la semana 16, usted al fin recibe casi toda la cerveza que pidió hace unas semanas. 55 gruesas. Llega a principios de semana y usted se dirige a ese sector del depósito para observar las pilas. Hay tantas cajas de cerveza de los enamorados como de las marcas importantes, y pronto saldrá de ahí. Durante la semana, usted guarda ansiosamente los pedidos. Incluso se detiene ante el escritorio de recepción para ver los formularios. Pero en todos los formularios ve siempre el mismo número. 000. ¿Qué le pasa a esta gente? Hace 4 semanas pedía a gritos esa cerveza. Ahora no quiere nada. De pronto, usted siente un escalofrío. Cuando el camionero parte de la ronda que incluye a la fábrica, usted lo alcanza. Firma el formulario y tacha las 24 gruesas que había pedido, añadiendo su propio 0. La semana siguiente llegan 60 cargas más de cerveza de los enamorados. Las tiendas todavía piden ceros. Usted todavía pide 0. Tiene 109 gruesas de cerveza en los enamorados en el depósito. Podría bañarse con ella todos los días y no lograría reducirla. Pero sin duda, las tiendas pedirán más esta semana. A fin de cuentas, todavía están proyectando ese video. En sus sombrías cavilaciones, usted envía a cada minorista al rincón más remoto del infierno, el rincón reservado para quienes no cumplen sus promesas. Y una vez más, los minoristas piden 0 cajas de cerveza de los enamorados. Usted, a su vez, pide 0 gruesas a la fábrica. Y sin embargo, la fábrica continúa distribuyendo cerveza. Esta cerveza aparece 60 gruesas más. ¿Qué tiene el departamento de esa fábrica? ¿Alguna vez terminará? La fábrica de cerveza. Imagine que usted fue contratado hace 4 meses para manejar la distribución y comercialización en la fábrica, donde cerveza de los enamorados es solo uno de los varios productos primarios. Es una fábrica pequeña, célebre por su calidad, no por su vigor de comercialización. Por eso lo contrataron a usted.
Evidentemente usted ha hecho las cosas bien. Es su segundo mes de trabajo. Los pedidos se han elevado drásticamente. Al final, en su tercer mes de empleo, usted sintió la satisfacción de recibir pedidos de 40 gruesas de cerveza por semana, en vez de las 4 que había comenzado. Y usted embarcó. Bien, solo embarcó 30, porque las fábricas también acumulan pedidos retrasados. En esta fábrica se retardan 2 semanas desde que se decide destilar una botella de cerveza hasta que la cerveza está lista para el embarque. Desde luego, usted tenía algunas semanas de reserva en el depósito, pero esos stocks se agotaron en la semana 7, solo 2 semanas después de la llegada de estos grandes pedidos. La semana siguiente usted tenía pedidos de 9 gruesas y otras 24 gruesas en pedidos nuevos. Solo pudo despachar 22 gruesas. En esta época usted era un héroe de la compañía. El manager de la planta había dado a todo el mundo incentivos para trabajar el doble del tiempo y hacía febriles entrevistas para contratar más obreros. Usted tuvo un golpe de suerte con el video de los iconoclastas. Usted se enteró acerca del video en la semana 3, por cartas que algunos adolescentes enviaron a la fábrica, pero hubo que llegar a la semana 6 para que ese video se tradujera en pedidos más altos. La fábrica no logró cumplir con los pedidos acumulados ni siquiera en la semana 14. Usted había pedido regularmente tantas de mezcla de 60 gruesas o más. Se preguntaba a cuándo ascendería su bonificación de ese año. Quizá pudiera pedir un porcentaje de las ganancias, al menos mientras lograra cumplir con los pedidos. Ya se veía retardado en la cubierta de Marketing Week. Al fin logró cumplir con los pedidos la semana 16, pero la semana siguiente los distribuidores pidieron solo 19 gruesas, y la semana pasada, la semana 18, no pidieron más cerveza. Algunos formularios tenían tachaduras. Ahora es la semana 19. Usted tiene 100 gruesas de cerveza en el inventario y prácticamente no hay más pedidos. 0. Entre tanto, la cerveza destilada se sigue acumulando. Usted efectúa esa temible llamada telefónica para comunicársela al jefe. Será mejor frenar la producción un par de semanas, dice usted, y agrega usando una palabra que aprendió en la universidad. Tenemos una discontinuidad. Hay un silencio del otro lado de la línea y usted añade, pero sin duda es solo temporaria. El mismo patrón continúa durante 4 semanas más, la semana 20, 21, 22 y 23. Gradualmente sus esperanzas de un resurgimiento se desmoronan y sus excusas resultan cada vez menos convincentes. Esos distribuidores nos reventaron, masculla usted. Los minoristas no compraron suficiente cerveza. La prensa y ese video promovieron la cerveza hasta que el mundo se saturó. En el fondo, son esos chicos inconstantes, no tienen lealtad. ¿Cómo pudieron comprar cientos de cajas en un mes y nada el siguiente mes? Nadie echa de menos cuando usted pide el coche de la compañía al comenzar la semana 24. Ante todo se detiene en la oficina del mayorista. No solo es la primera vez que lo ve personalmente, sino que es la segunda vez que habla con él. Nunca hubo nada que decir hasta esta crisis. Ambos se saludan hurañamente y luego el mayorista lo lleva hasta el depósito. Hace 2 meses que no recibimos pedidos para esa marca, dice el mayorista. Estoy totalmente desconcertado. Mire, aún tenemos 220 gruesas. Ambos deciden que la demanda se elevó rápidamente y sufrió un bajón drástico. Otro ejemplo de la inconstancia del público. Si los minoristas hubieran tenido la decencia de avisar, esto no habría ocurrido. Usted está elaborando un informe de estrategia de marketing mientras regresa a casa, pero de pronto decide parar en la tienda de un minorista. El propietario de la tienda está ahí. Usted se presenta y el minorista lo mira con una sonrisa socarrona, dejando a un asistente a cargo de la tienda. Ambos van a un bar a beber una taza de café. El minorista ha llevado las libretas donde consigna el inventario de la tienda y las pone sobre la mesa. Usted no sabe cuántas ganas de estrangularle tenía hace unos meses. ¿Por qué?, pregunta usted. Mire, nos han quedado 93 cajas en la trastienda. A este ritmo tardaremos 6 semanas en pedir más. 6 semanas, piensa usted, y extrae una calculadora del bolsillo. Si cada minorista de la SOR aguarda 6 semanas para pedir más cerveza y luego pide solo unas cajas por semana,
Tardarán en un año en bajar esas 220 gruesas que guardan en el depósito del mayorista. Es una tragedia, dice usted. ¿Quién fue el culpable? Es decir, ¿cómo podemos evitar que ocurra de nuevo? Bien, no fue nuestra culpa, dice el minorista después de sorbar café. Vendíamos 4 cajas de cerveza cuando salió este video musical. Luego en la semana 2 vendimos 8 cajas. Y luego la demanda creció en forma descomunal. ¿Pero por qué frenó de golpe? No, usted no entiende, dice el minorista. La demanda nunca creció de forma descomunal, ni frenó de golpe. Aún vendemos 8 cajas de cerveza, una semana tras otra. Pero ustedes no nos enviaron la cerveza que necesitábamos, así que teníamos que seguir pidiendo, para cerciorarnos de que hubiera la suficiente para satisfacer a la clientela. Pero tuvimos la cerveza cuanto antes. Entonces quizá fue la culpa del mayorista. Me he preguntado si no debería cambiar de proveedor. De algunos modos, usted deberían hacer una promoción con cupones o algo parecido para que yo pudiera recuperar algunos costos. Me gustaría deshacerme de esas 93 cajas. Usted pide más café. En el viaje de regreso piensa cómo redactar su nota de renuncia. Obviamente le echarán la culpa por los despidos o los cierres de la planta que resulten de esta crisis, tal como el mayorista culpó al minorista y el minorista al mayorista. Ambos querían culparle a usted. Al menos aún es tiempo de irse con cierta dignidad. Pero ojalá pudiera presentar alguna explicación para demostrar que no fue culpa de usted, que usted fue la víctima y no el victimario. Lecciones del juego de la cerveza. 1. La estructura influye sobre la conducta. Las personas pertenecientes a la misma estructura tienden a producir resultados cualitativamente similares. Cuando hay problemas o el desempeño no satisface las expectativas, es fácil encontrar a alguien o algo para echarle la culpa. Pero a menudo los sistemas causan sus propias crisis que no obedecen a fuerzas externas ni a errores individuales. 2. La estructura de los sistemas humanos es sutil. Tendemos a considerar una estructura como concerninos externos de un individuo. Pero la estructura en los complejos sistemas vivientes, tal como la estructura de los sistemas múltiples de un cuerpo humano, alude a las interrelaciones básicas que controlan la conducta. En los sistemas humanos, la estructura incluye el modo de tomar decisiones, las políticas operativas, mediante las cuales traducimos percepciones, metas, reglas y normas en actos. 3. El punto de apalancamiento a menudo se descubre mediante nuevos modos de pensar. En los sistemas humanos, la gente a menudo goza por una influencia potencial que no ejerce, porque se concentra solo en sus propias decisiones e ignora cómo esas decisiones afectan a los demás. En el juego de la cerveza, los jugadores tienen la capacidad de eliminar las inestabilidades extremas que invariablemente se presentan, pero no lo consiguen porque no entienden cómo crean esta inestabilidad. En el mundo de los negocios, la gente adora a los héroes. Prodigamos elogios y a quienes logran resultados visibles. Pero si algo anda mal, intuitivamente pensamos que alguien cometió una pifia. En el juego de la cerveza, esos villanos no existen. Nadie tiene la culpa. Cada uno de los 3 jugadores de nuestra historia tenía las mejores intenciones posibles: servir bien a los clientes, mantener el producto en movimiento y evitar los castigos. Cada participante realizó juicios bien motivados y manifiestamente defendibles, basados en conjeturas razonables acerca de lo que podía suceder. No hubo villanos, pero no obstante hubo una crisis, inherente a la estructura del sistema. En los últimos 20 años, el juego de la cerveza se ha jugado miles de veces en clases y seminarios de manager. Se ha jugado en los 5 continentes entre gente de diversa edad, nacionalidad, origen cultural y trayectoria empresarial. Algunos jugadores jamás habían oído hablar de un sistema de producción o distribución. Otros habían pasado buena parte de su vida en ese negocio. Cada vez que se practica el juego se producen las mismas crisis. Primero, hay una creciente demanda que no se puede satisfacer. Los pedidos se acumulan en el sistema, los inventarios se agotan, los pedidos acumulados se atrasan. Luego, la cerveza llega en torrentes mientras los pedidos declinan. Al final,
de los experimentos, en casi todos los jugadores se quedan con grandes inventarios, de los cuales no pueden deshacerse. Por ejemplo, no es inusual hallar inventarios de fábrica que alcanzan cientos de pedidos pendientes de los mayoristas por 8, 10 o 12 cajas semanales. Sí, literalmente miles de jugadores de orígenes absolutamente diversos generan patrones de conducta cualitativas similares. Las causas de esta conducta deben trascender a los individuos. Las causas de esta conducta deben formar parte de la estructura del juego. Más aún, las estructuras del tipo juego de la cerveza crean crisis similares en los sistemas de producción y distribución de la vida real. Por ejemplo, en 1985, los chips de memoria de los ordenadores personales eran baratos y fáciles de hallar. Las ventas bajaron en 18% y los productores norteamericanos sufrieron pérdidas de 25 a 60%. Pero a fines de 1986 hubo una repentina escasez, que luego fue exacerbada por el pánico y el exceso de pedidos. El resultado fue un incremento de 100 a 300% en el precio de esos mismos chips. Un similar aumento y descenso en la demanda ocurrió en la industria de los semiconductores en 1973 a 1975. Al cabo de una enorme acumulación de pedidos y grandes demoras de la entrega, la demanda se derrumbó, y de la mañana a la noche se conseguía cualquier producto en cualquier proveeduría. Al cabo de varios años, Siemens, Signet, Nordic Telecom, Honeywell y Schroeder entraron en el negocio mediante la adquisición de fábricas debilitantes de semiconductores. A mediados de 1989, General Motors, Ford y Chrysler, como lo expresó el Wall Street Journal del 30 de mayo, producían más coches de los que podían vender, y el inventario de los concesionarios se acumulaba. Las compañías hoy son plantas ociosas y despiden obreros en cantidades que no se han visto en años. Economías nacionales enteras sufren estos aumentos y descensos de la demanda. Los ciclos de ascenso y descenso son recurrentes en diversas empresas de servicio. Por ejemplo, los bienes raíces son notoriamente cíclicos, a menudo a causa de especuladores que incrementan los precios para atraer inversores para nuestros proyectos. Paul King, planificador de apartamentos de Massachusetts, declaró a la McNeil Lederson Newshore en 1989. El teléfono sonaba en nuestras oficinas y nosotros decíamos: ¿cómo vamos a afrontar eso? Pediremos a que todos nos envíen un cheque de $5,000 con el nombre y los pondremos en la lista. De repente tuvimos más de 150 cheques en el escritorio. Un descenso repentino sucedió en ese auge. King, entrevistado en esta ciudad costera, llena de solares sin vender, manifestó: era una sensación de hundimiento lento. Ahora es tiempo de empezar a construir para el próximo auge. Lamentablemente, las personas de la industria de bienes raíces están demasiado ocupadas tratando de afrontar los problemas que les dejó el último. La realidad de los sistemas de producción y distribución a menudo es que, por el juego de la cerveza, un minorista real puede hacer pedidos de 3 o 4 mayoristas a la vez, esperar la llegada de la primera partida y cancelar las demás órdenes. Los productores reales a veces se topan con límites de capacidad de producción que no están presentes en el juego, y así exacerban el pánico en el sistema de distribución. A la vez, los productores invierten en la capacidad adicional, porque creen que los niveles actuales de la demanda continuarán en el futuro. Y luego se encuentran abrumados con la capacidad excesiva una vez que la demanda se desmorona. La dinámica de los sistemas de producción y distribución, como el juego de la cerveza, ilustran el primer principio del pensamiento sistémico.